Los sirios acuden masivamente a las urnas para votar en las elecciones presidenciales. Comité Judicial Superior prolonga el periodo de votación por 5 horas más debido a la gran concurrencia a las urnas. Los 3 candidatos para el cargo de presidente de la República votan en diferentes colegios de Damasco. Delegaciones de varios países amigos elogian la transparencia del proceso electoral. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. Los sirios han acudido masivamente a las urnas para ejercer su derecho al voto en la elección presidencial. Miles de vecinos de la ciudad de Alepo afluyeron a los colegios electorales para afirmar que su voto es una oportunidad para salvar a Siria de la crisis y para elegir al presidente que pueda materializar sus esperanzas. En la provincia de Ceuta, los ciudadanos aseguraron que su voto en la elección presidencial muestra el apoyo popular al proceso democrático que se está llevando a cabo. Por otro lado, los vecinos de la provincia de Latakia y los desplazados de otras provincias acudieron a los centros de voto para elegir a su futuro presidente. De igual manera, los ciudadanos de la provincia de Cunetra participaron ampliamente en la votación. Los sirios en las otras provincias del país también ejercieron su derecho al voto en un ambiente de seguridad y entusiasmo. El Comité Judicial Electoral decidió extender por 5 horas más el proceso de votación en las elecciones presidenciales. La decisión fue tomada debido a la gran afluencia de los sirios a las urnas. El presidente del Comité Judicial Electoral, el juez Hisham Al-Shahar, dijo que hasta el momento no ha habido ningún incidente que perturbe el proceso de votación en las elecciones presidenciales. En una declaración a la prensa durante una visita de los miembros del comité a una serie de centros de votación en Damasco, Al-Shahar dijo que hubo falta de sobres y de papeles electorales en algunos colegios, pero el Ministerio del Interior suministró a dichos centros con los que le faltaban. Asimismo, aseguró que la comisión seguirá inspeccionando los colegios hasta el término del proceso electoral. Al-Shahar afirmó que el comité mantiene la misma distancia de todos los candidatos presidenciales y es independiente e imparcial, y ningún organismo gubernamental tiene autoridad para intervenir en sus asuntos o limitar sus facultades. El candidato para el puesto de presidente de la República, el doctor Bashar al-Assad, y su señora esposa votaron en la elección presidencial. El presidente y su esposa ejercieron su derecho al voto en el colegio electoral Mazarani, en el barrio de Al-Melki, en Damasco. El candidato a la presidencia de la República, el doctor Hassan al-Nuri, concedió su voto en el colegio electoral instalado en el Hotel Sheraton en Damasco. En declaraciones a la prensa, al-Nuri dijo que el proceso electoral que se desarrolla en Siria es democrático y transparente. También aseguró que Siria ha entrado en la fase de la verdadera victoria contra el terrorismo gracias a la voluntad del pueblo sirio y su ejército. El candidato al-Nuri agregó que Siria después de la elección es la Siria de la democracia y del pluralismo político.
El candidato a las presidenciales, Meher Al-Hayar, afirmó que las elecciones constituyen un mensaje de que nadie puede hablar en nombre del pueblo sirio tras haber concedido su voto en el colegio electoral en la sede del Parlamento. Al-Hayar señaló que las elecciones asestaron un duro golpe a todos los países que conspiraron contra el pueblo sirio y que apoyan a los terroristas. También agradeció a todos los pueblos del mundo que apoyan a Siria, señalando que no importa quién gane las elecciones y lo más importante es que el pueblo sirio vote a favor de los principios nacionales, la erradicación del terrorismo y la soberanía de Siria. La vicepresidenta de la República, la doctora Najah al-Attar, resaltó la firme voluntad del pueblo sirio a que, a pesar de las tragedias generadas por los enemigos del país y que se dirigieron masivamente a las urnas para votar en las elecciones presidenciales. Al conceder su voto, al-Attar denunció la actitud de algunos países que alegan ser democráticos y que privaron a los sirios residentes en sus territorios de su derecho al voto en las elecciones presidenciales que ya se habían desarrollado en el exterior, violando así el derecho internacional y las normas constitucionales. Asimismo, lamentó que algunos países árabes hayan adoptado la misma actitud. El primer ministro Wael al-Halaki destacó que Siria vive un estado de multipartidismo político, subrayando que le corresponde al pueblo sirio solamente elegir a su presidente. Antes de ejercer su derecho al voto en las elecciones, el primer ministro aludió que el día 3 de junio es un día histórico en la vida de los sirios, ya que han podido expresar su voluntad real. Al-Halaki precisó que los resultados de esas elecciones serán un puente que permita traspasar a la nueva Siria, enfatizando que Siria seguirá luchando contra el terrorismo y realizando las reconciliaciones nacionales. El jefe del gabinete votó en un colegio electoral establecido en la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, donde también votaron los diferentes ministros del gobierno. El ministro de Defensa y subcomandante general del Ejército y de las Fuerzas Armadas, Fahed Yassem al-Freish, acompañado por el jefe del Estado Mayor, el general Ali Abed Allah Ayub, y por oficiales de alto rango, han entregado sus votos en el colegio electoral ubicado en la Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas en Damasco. El ministro de Exteriores y Emigrantes, Walid al-Mualem, señaló que la solución pacífica en Siria comienza a partir de hoy. Por otro lado, el ministro de Interior, Mohammad al-Shahar, calificó el acto más importante de la historia contemporánea a las elecciones que se celebran en Siria. A su vez, los ministros de Electricidad y de Finanzas subrayaron que las elecciones de hoy han cambiado la historia de la región porque han sido el fruto de los sacrificios del ejército árabe sirio y sus sacrificios. El ministro de Información, Omran az-Zohbi, expresó sus deseos de que la presente experiencia constituya un punto de partida para la reconstrucción del país y el fin del estado de la agresión. Los ministros de Salud, Turismo, Educación y Justicia explicaron que las elecciones presidenciales garantizan la continuación de la doctrina de la resistencia. Por otra parte, los ministros de Economía, Cultura e Industria hicieron hincapié en que las elecciones de hoy constituyen un cambio positivo en la marcha de Siria. Los ministros de Irrigación, Petróleo y Recursos Minerales, Vivienda y Obras Públicas afirmaron que el pueblo sirio dirigió un duro golpe a los enemigos de Siria gracias a la masiva participación en las elecciones presidenciales. Es de señalar que las Fuerzas Armadas, tanto terrestre, aérea y marítima, participan con el pueblo árabe sirio en las elecciones de la presidencia de la República. El presidente de la Asamblea del Pueblo, Mohamed Jihad al-Laham, afirmó que el día de hoy marcará el inicio de un nuevo sistema democrático multipartidista.
La afirmación de Al-Laham se produjo en las declaraciones concedidas a la prensa tras votar en los comicios presidenciales. El presidente del Parlamento añadió que los ciudadanos sirios han expresado su opinión y han elegido al candidato que creen apto para liderar al país en esta etapa crítica, expresando su fe en que Siria saldrá victoriosa de su crisis. En el mismo contexto, el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior en el Consejo de la Shura iraní, Alaeddin Broyardi, visitó junto con Al-Laham y el presidente de la Asociación Sirio-Iraní el colegio electoral instalado en el Parlamento sirio, donde estuvo al tanto del desarrollo del proceso electoral en el mismo. El alto político iraní hizo hincapié en que el pueblo sirio está ejerciendo su derecho de voto en los comicios presidenciales con toda libertad. En declaraciones a la prensa, Broyardi expresó su satisfacción por el ambiente de victoria que Siria está viviendo y felicitó al pueblo sirio por su firme voluntad y resistencia en estos momentos cruciales en su historia. También indicó que varios países habían mostrado su extrañeza por la gran afluencia de los sirios en el exterior a las urnas, agregando que los sirios en el interior afluyen con la misma densidad para participar en los comicios presidenciales. Delegaciones de Rusia, Irán, Corea Democrática, Pakistán, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Bolivia observan el proceso electoral en varias provincias del país. Delegaciones internacionales de varios países amigos se encuentran en Siria por una invitación del Parlamento sirio. Las delegaciones consisten en parlamentarios, políticos, periodistas y destacadas figuras culturales y de la sociedad civil, además de defensores de la paz y activistas independientes. Las delegaciones visitaron las provincias de Damasco, Latakia, Tartus, Alepo, Sueda y Homs. Al visitar un gran número de centros de votaciones en Sueda, el presidente del Parlamento boliviano, Marcelos Elío Chávez, señaló de que la delegación boliviana vino para examinar de cerca las elecciones en Siria y dar fe de su integridad. En Sueda también el embajador de Venezuela en Siria, Imad Saad, elogió el ambiente de la cual se desarrolla el proceso electoral en dicha provincia. Por su parte, el miembro del Parlamento venezolano, William Farías, indicó de que este día es histórico y que constituye un mensaje a través del cual el pueblo sirio dice que quiere la paz, no solo en Siria, sino también en la región y en el mundo entero. Por su parte, el presidente del Consejo Mundial de la Paz, de Socorros Gómez de Brasil, declaró de que ella llegó a Siria como representante de los amantes de la paz y del pueblo brasileño que expresa su amor y su solidaridad con el pueblo sirio en este trascendental evento. Gómez añadió de que el voto presidencial sirio refleja el respeto a la Constitución y al derecho de Siria a la autodeterminación y el rechazo a la intervención extranjera. Otras delegaciones de Irán y de Rusia elogiaron también el ambiente de transparencia en el que se están celebrando las elecciones. Ha arribado al Aeropuerto Internacional de Damasco 2 aviones que transportan a miembros de la comunidad siria en Kuwait para que puedan participar en las elecciones presidenciales. La directora del Departamento de Migrantes en la Cancillería siria aclaró que se adoptaron todas las medidas logísticas para garantizar la llegada de la delegación, agregando que el presidente de la colectividad siria en Kuwait había demostrado su voluntad de ir a Siria para ejercer su derecho constitucional debido al cierre de la embajada siria en ese país del Golfo. El proceso de votación tuvo lugar en el colegio electoral del Aeropuerto Internacional de Damasco. Centenares de sirios residentes en el Líbano, quienes no habían alcanzado a votar en los comicios presidenciales en el exterior, acudieron este martes al punto fronterizo de Yabuz para ejercer su derecho de voto. Los sirios comenzaron desde primeras horas de la mañana a votar, coreando consignas y canciones patrióticas y expresando su deseo de que la seguridad y la estabilidad se restablezcan en el país. El jefe del colegio electoral de Yabuz declaró que el punto fronterizo comprende 6 urnas, añadiendo que centenares de sirios procedentes del Líbano afluyeron a las urnas desde las 7 de la mañana. De igual manera, los sirios han acudido a los 5 colegios electorales instalados en la frontera sirio-libanesa en el campo de Homs para conceder su voto.
El gobernador de Homs, Talal Barazi, señaló que 4.000 sirios cruzaron la frontera conjunta para participar en las elecciones presidenciales de su país. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. Los sirios acuden masivamente a las urnas para votar en las elecciones presidenciales. Comité Judicial Superior prolonga el periodo de votación por 5 horas más debido a la gran concurrencia a las urnas. Los 3 candidatos para el cargo de presidente de la República votan en diferentes colegios de Damasco. Delegaciones de varios países amigos elogian la transparencia del proceso electoral. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.